Amén. Así que en esta tarde vamos a avanzar un tema especial también hacia los niños. Darle las bienvenidas a Pilar, a nuestra hermanita Sara, Isabel. Así que esta tarde vamos a estar avanzando, podemos ver. Dios te bendiga mucho, Pilar. En esta tarde vamos a estar avanzando en la fundación del Estado de Israel. Amén. Así que si estás con tu Biblia en mano, yo estoy con mi Biblia en mano, puedas abrir tu Biblia y con la ayuda de tu mamá o tu papá en el libro de Romanos, el capítulo 3, verso 21 al 31. Amén. Así que puedas alistar tu corazón dispuesto para poder recibir palabra del Señor. Amén. Pero vamos a comenzar una tarde diferente. Vamos a comenzar con gozo, con alegría. Como así vamos a tocar este tema especial. También nuestras vidas tenemos que danzar para el Señor, pero ya no será una danza como solíamos danzar, sino una danza hebrea. Amén. Así que ahí donde tú estás, puedas levantarte. Amén. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו עמים להישואל אוי אלו אבינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו עמים להישואל אוי אבינו שבשמיים ישראל בטח בשם ויזרם ומגינם הוא 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 אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו עמים להישואל אלו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו עמים להישואל אלו אבינו שבשמיים ישראל בטח בשם ויזרם ומגינם הוא 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 אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו עמים להישואל אלו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו עמים להישואל אלו אבינו שבשמיים ישראל בטח בשם ויזרם ומגינם הוא 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 אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו עמים להישואל אלו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו עמים להישואל אלו אבינו שבשמיים
המינים ואין לנו עמי להישואן ויאלו אלו אלוהינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים ומאמינים ואין לנו עמי להישואן ויאלו אלו אלוהינו אבינו שבשמיים Pero como vamos a tocar lo que es de Israel, los niños que estamos desde Bolivia y de Argentina, tenemos que conocer dónde queda ubicado Israel. Así que ahí vamos a mostrar un pequeño video. ¿Ven? Y ahí podemos ver que está Bolivia y Argentina, ¿verdad? Así que vamos a viajar nosotros, vamos a viajar y nos vamos a ir hasta Israel. Ahí vemos a Bolivia, Argentina y otros países, ¿verdad? Ahora vamos a buscar Israel, ahí vemos Egipto, Turquía, otros países y nos acercamos más a Israel. Y ahí vemos a Israel. ¿Cuántos ven ahí el nombre de Israel? Ahí podemos ver el nombre de Jerusalén y otros pueblos más pequeños. Ahí vemos el río Jordán, ¿verdad? Y eso es todo lo que hemos avanzado en estos domingos. Ahí podemos ver más de cerca cómo se ve desde arriba. Amén, qué hermoso, ¿no? Vemos cómo el mundo es grande. Y hemos viajado hasta Israel, los niños de Argentina, junto con los niños de Bolivia. Amén. Así que para comenzar en esta... ¿Sí? Yo no que estaba en Bolivia, ahora estoy en, ¿cómo se llama? Argentina. Oh, muy bien, que desde Argentina Alex nos está viendo, ¿amén? Así que como vamos a comenzar lo que es en esta tarde el estado de fundación de Israel, debemos conocer de cómo comenzó. Recordemos que hace mucho tiempo el Señor llamó a Abraham, ¿verdad? A Abraham, ¿qué le prometió? Que su descendencia sería como las estrellas. ¿Y eso será que fue verdad? Vamos a ir viendo. Recordemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. ¿Recuerdas? Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y esas 12 hijos representaban las tribus de Israel. ¿Y qué pasó con Jacob, con sus hijos, con sus 12 hijos? Tuvieron que viajar a Egipto por José. Y en Egipto, ¿se acuerdan que fueron esclavizados? Por 430 años, podemos ver ahí la esclavitud en Egipto. Pero el Señor escuchó el clamor de Israel y llamó a un varón, a Moisés, quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Vemos que también el Señor demuestra, hermanitas, demuestra los mandamientos, las leyes, la alianza. Pero ya con lo poco que avanzaba el tiempo, iban conquistando algunas tierras. Pero ya Moisés era viejito. Y dijo, el Señor se lo llevó a Moisés, pero no desamparó al pueblo de Israel, sino que levantó a un varón, a un joven. El Señor vio que era bien. Y su nombre era Josué. ¿Recuerdas que estamos hablando? Anteriores domingos hemos hablado de Josué, ¿verdad? Como un varón esforzado, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo en donde quiera que tú vayas. Vemos que el anterior domingo Josué ya conquistó, junto con algunos guerreros, la tierra prometida. Ya estaban habitando en la tierra. Y luego de Josué vemos que el Señor también levanta jueces. Y a medida que así fue avanzando los años, ya los israelitas eran muchos. Eran más de 1000 israelitas, pero se levantó los israelitas necesitaban a alguien que les diga. Y se levantó el primer rey, y fue Saúl. Ahí vemos en la imagen. Y el gran rey fue David. Yo sé que en alguna vez has escuchado la historia de David, quien derrotó al gigante Goliat, ¿verdad? Y luego había un sabio que era Salomón, que quiso construir un templo para que las personas que estaban en Israel habiten y puedan ofrecer sacrificio al Señor.
Pero en aquel tiempo, niños, ¿saben qué pasó? Muchos pueblos, naciones que habitaban alrededor de Israel, atacaban a Israel y ellos no sabían cómo defenderse. Hermanita Miren, hermanita Sandra, amados niños. Y entonces, ¿qué pasó? Israel se dividió en dos reinos. Ahí podemos ver en la imagen el reino de Israel y el reino de Judá. Ya fueron dos reinos. ¿Qué pasó con el reino de Israel? Hubo también profetas, pero hubo destrucción en el reino de Israel porque los enemigos atacaron a Israel y muchos fueron llevados a lugares muy lejanos. ¿Y qué pasó con el reino de Judá? También hubo profetas, niños, también hubo profetas, pero vino un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, quien destruyó Jerusalén, quien destruyó el templo. Y las personas que vivían en el reino de Judá fueron llevados hasta Babilonia y se quedaron por mucho tiempo ahí. Pero ¿qué pasó? El Señor nuevamente tuvo misericordia por el pueblo que el Señor escogió y volvieron. El reino de Judá, es decir, los judíos, vuelven a la tierra prometida, nos dice la Biblia, y quieren construir, edificar el segundo templo que fue destruido. Y así poco a poco la ciudad fue construida por Esdras y Nehemías, pero hubo muchas personas que atacaron aquel reino, como Alejandro Magno, Judas Macabeo, y también hubo la destrucción del segundo templo. Nuevamente, niños, se destruyó el segundo templo. Y pasaron muchos años en que los profetas anunciaron la venida del Mesías, aquel varón que nos iba a salvar, que iba a morir por nuestra vida, si sabemos que es Jesús, ¿verdad? Fue Jesús. Amén. En aquel tiempo pasaron muchos años. En aquellos tiempos los israelitas, algunos se iban muy lejos porque seguía con las guerras, seguían. Amén. Así fue pasando los años en el que ya el 14 de mayo, una fecha como ayer fue 14 de mayo, desde el año 1948 a las 4:32 de la tarde, ya Israel es un estado, niños, es un estado, ya no es un pueblito, una nación pequeña, no, ya es un estado. Y cuando pasaron el año 1950, 1960, 80, 90, también Israel pasaba por bastantes pruebas, aflicción, las personas se seguían alejando, pero cuando escucharon que ya Israel era un estado, muchas personas de diferentes países volvieron a la tierra prometida, volvieron a Jerusalén, porque ya era un estado, y hoy podemos ver en la imagen, esta es una imagen actual de Israel, podemos ver la bandera, podemos ver aquellos edificios, cómo pasaron los años de Israel, fue creciendo. Comenzó con Abraham, con un solo varón, el que vivía eso en tiendas de telas, y ahora vemos esta Israel en este año, cómo el Señor cumplió aquella promesa. Y ya no es solamente uno, sino muchos habitan en Israel. Amén. Así que vamos a ver un video y espero que puedas prestar atención. Amén. Amén, vamos a seguir aprendiendo sobre Israel. Israel es un país del Medio Oriente. Es considerado la tierra santa según los judíos, los cristianos y los musulmanes. Sus sitios más sagrados, ¿saben dónde se encuentra? Se encuentra en Jerusalén. Y ahí tú puedes ver el Muro de los Lamentos, que muchos años fue un templo, pero de tantas guerras que tuvo Israel fue destruido y solamente quedó una parte del muro. Amén. Y hoy en día los judíos oran al frente de este muro. Compartirles también así, niños, que cuando una persona visita el Muro de los Lamentos, es tradición introducir un pequeño papel entre sus piedras con una oración.
Una vez que esté ahí, entre medio de las piedras, ya es considerado un objeto muy sagrado y según el reglamento religioso no pueden ser destruidos. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas anhelamos conocer Israel. También en Israel podemos encontrar lo que es el río Jordán. ¿Te acuerdas del río Jordán donde los israelitas tuvieron que cruzar, verdad, para seguir conquistando la tierra prometida? También en el río Jordán recordemos que Jesús, nuestro amado Señor Jesús, fue bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Y recordemos que así también oficialmente Israel ya es un estado desde el 14 de mayo de 1948. Y tú en este momento te puedes acordar de aquella promesa que el Señor hizo a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas, que sería bendito entre todas las naciones, que sería padre de multitudes. Es aquella promesa que nosotros vamos a recordar y que nunca nos vamos a olvidar, porque hoy en día podemos ver que Israel es un estado fuerte, lleno de personas que hace años atrás tuvieron que escapar porque había muchas guerras, pero hoy en día volvieron a la tierra prometida. Y aunque nuestras vidas no hayan nacido en Israel, amamos, somos el Israel espiritual, amamos, porque es el pueblo que nuestro amado Señor Jesús escogió para obrar y mostrar las maravillas. Amén, muy bien. Qué hermoso video que hemos aprendido más aún del Estado de Israel, aquel pueblo que nuestro amado Señor Jesús escogió. Y así como hemos escuchado en el video, así como nuestro amado Señor Jesús escogió el pueblo terrenal, es decir, a Abraham, a su descendencia, a los hijos de Jacob, y fueron multiplicándose, también el Señor Jesús escogió al pueblo espiritual, es decir, a nuestras vidas, a través de esta obra que fue levantado y guiado por nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios de Abraham, por eso decimos niños, nuestro Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es el mismo Dios que nosotros creemos, que nosotros amamos. Como decimos en el video, no podremos haber nacido de Israel, no podremos ser israelitas. Muchos niños son de Argentina, ¿verdad? Otros niños son de Bolivia, pero somos aquel pueblo espiritual que el Señor escogió y que amamos a Israel, amamos todas las cosas que el Señor hizo a través de Israel, mostrando las obras, todo lo que el Señor hizo, niños, todo, no, nosotros no lo hemos visto. Lo vieron otras personas hace muchos años, pero creemos que todo esto pasó, niños, porque está escrito en la Biblia. Amén, está escrito en la Biblia y nosotros creemos. Saben que la fe es por el creer, amén. Y nosotros creemos que el Señor obró y también vemos que cómo el Señor cumplió aquella promesa del Señor que le dijo a Abraham, ¿verdad? Que su descendencia sería como las estrellas. Amén. Que su descendencia sería como las estrellas. Que si nosotros podemos contar las estrellas, vemos en la noche, no podemos contar. Son millones, millones. Así fue la descendencia de Abraham, pero así también somos nosotros. El pueblo espiritual que el Señor nos escogió y que ya vamos muchos años escuchando la palabra del Señor, escuchando la palabra verdadera, porque sabemos que muy pronto nos vamos a encontrar con el Señor, nos vamos a encontrar con sus profetas, con sus siervos. ¿Se imaginan, niños? Aquel anhelo, privilegio de poder conocer a Abraham, al pueblo terrenal, a Moisés, a Josué, a David, a Salomón, a Rey Saúl. Lo vamos a ver, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor cada día, limpiar nuestro corazón, alimentarnos de la palabra del Señor, ser restaurados, orar cada día, decirle al Señor, quiero cambiar, yo quiero tener ese anhelo en mi corazón, el poder estar contigo por la eternidad.
¿Ven? Así que ahí donde tú estás vamos a aprender este verso bíblico juntamente con nuestra hermanita Miriam. Amén, amados hermanitos, ¿cómo están niños? Bueno, vamos a aprender este verso bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 122, versículo 1. Repitamos, vamos a encender nuestros audios niños y vamos a leer este hermoso verso bíblico. Y dice así, 1, 2, 3. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Una vez más, niños, activen su micrófono. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Salmo 122, verso 1. Una vez más, hermanitos. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Salmo 122, verso 1. Amén, así es, amados niños, hemos podido aprender este hermoso verso bíblico que también lleva con el tema. El Señor se alegra cuando nosotros vamos al Señor, cuando volvemos a Él, amén. Ay, 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 ay.